Un muy fuerte aplauso al pastor Bernardo Stamateas. La gente de las 10 de la mañana, qué bendición. Fin de semana que viene va a ser impresionante. Va a haber un seminario para los que no tienen pareja. ¿Cuántos están sin pareja? Ahí te vamos a enganchar con alguien, así que tenés que venir sí o sí. Es una alegría, hoy vamos a hacerle un mano a mano al doctor Carlos Somoza. Él es médico, fue maestro de la escuela bíblica cuando era chico. Su papá, que está con el Señor, fue uno de los pastores. Yo he contado algunas anécdotas de él. Él ha estado como misionero en el África y le vamos a preguntar algunas cosas, así que lo vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Carlos Somoza. Ese aplauso al estilo presencia. Bienvenido. Bienvenido, Carlos. Tomen asiento, ponete cómodo, Carlos. Decirles también que allí atrás está el libro con toda la historia. Se llama África en mi sangre. Está la mesa allí, va a estar esta reunión y la próxima. Así te lo llevas y lo lees y compartís. Bueno, Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a todos. Carlos, ¿a qué edad te convertiste al Señor? 9 años tenía. ¿Cómo fue? Contanos un... Bueno, mis padres, como lo dijiste, mi padre era pastor, fui criado en un ambiente donde se hablaba de Dios, se leía la Biblia. Sin embargo, siempre decimos, ¿no? El hecho de haber nacido en un garaje no nos hace auto. O sea que tuve también que, en un momento de mi vida, darme cuenta de que yo también necesitaba a Dios, aún en mi infancia. Y así, en un campamento Elim se llamaba. Después de que la maestra nos había estado hablando de que el Señor había pagado por nuestras cuentas y había saldado nuestras cuentas con Dios y nos invitaba a dar un paso de fe y tomar ese perdón que Él nos ofrecía, bueno, yo en secreto me fui al tranvía, teníamos tranvías donde dormíamos, me fui al tranvía y en la soledad de mi cama le pedí a Jesús que perdone mis pecados y le di entrada a mi vida. Qué bueno. El llamado al ir al África, ¿cómo fue? Bueno, vos sabés que una de las cosas que nos marca y que dicen algunos, la patria de uno es la infancia, ¿no? Para un cristiano la infancia es cuando nace espiritualmente, por supuesto, porque si no estaríamos muchos de nosotros con los problemas que vivimos en la infancia acarreándolos toda la vida, pero creo que Dios nos da esa restauración. Mi infancia no fue del todo homogénea, ni natural, ni buena en todos los aspectos. Tuvo circunstancias en mi temprana adolescencia bastante difíciles de afrontar para un adolescente, pero Dios es restaurador, Dios restaura todas las cosas. Y una de las cosas que sí marcó mi vida fue la lectura de historias. Había un autor que era un médico australiano que había ido de misionero al África. Él pensaba ir de misionero toda su vida y fue nada más que 3 años, pero se dedicó a escribir Las Fábulas de la Selva, que son una serie de 20 libros, todavía están dando vuelta por ahí, donde él relata las historias de misioneros en el África. Después también leí otras biografías de Hudson Taylor, de Livingstone, de Seth Stud. Todas esas lecturas me fueron forjando. Es una gran oportunidad para los padres, los que somos padres, de saber que lo que sembramos en nuestros hijos después germina. Y cuando ya pasé mi adolescencia, empecé a pensar en un futuro de servicio a Dios, porque en realidad cuando nos entregamos al Señor ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él y para los demás. Entonces el objetivo mío durante mi adolescencia fue formarme para ese servicio. De hecho, yo elegí mi profesión porque quería ir a servir a Dios, a gente necesitada. O sea, primero nació ir a servir al África y después tu vocación de médico. Sí, en realidad mi oración a Dios era: Señor, mandadme donde quiera, pero que no sea el África.
Pero bueno, yo pensaba en la China, porque, bueno, pensaba incluso en el interior del país. Claro, había lugares más cercanos, ¿no? Necesidades hay en todos lados. El mundo es un mar enorme de necesidades. Claro. Así que, pero bueno, después Dios fue abriéndome el camino y terminé en el África. En el África. Y contanos alguna anécdota ahí del África, Carlos. Bueno, hay muchas anécdotas que podría contarles. Quizás ya el Alzheimer me está empezando a funcionar. Había un médico que le dijo a su paciente, mire, tengo dos cosas que decirle, una buena y una mala. ¿Cuál le digo primero? Dígame la mala. Y bueno, tiene Alzheimer. ¿Y cuál es la buena? Que va a conocer gente nueva todo el tiempo. Bueno, eso le pasó un poquito a mi padre. Le llevábamos a nuestros hijos y a veces los reconocía, a veces se acordaba quién era, a veces no se acordaba. Pero él nos dejó un legado muy fuerte de fe y de amor, un ejemplo muy potente. En el África viví cosas muy asombrosas y otras tantas bastante difíciles. Contanos. Cosas que quizás me marcaron y que fueron inesperadas. Ni bien llegamos allí, al poco tiempo, llegó un paciente que lo recibió, yo estaba como cirujano general, éramos 6 médicos, el hospital tenía unas 300 camas, muchas de esas camas estaban ocupadas por 2 personas cada una, una a la cabecera y otra a los pies. Todos los días entraban 400 personas al hospital. Por supuesto que como éramos solo 6 médicos, había enfermeros a los que entrenábamos para que traten las enfermedades más comunes, la malaria, las diarreas, la parasitosis. Ellos las trataban, les daban las prescripciones a los pacientes y los casos complicados los mandaban adentro del hospital y los atendíamos los médicos. Bueno, a mí me tocaba la función de cirujano. Y a veces venían a este hospital algunos residentes de otros países que venían para hacer experiencia. En este momento llegó, yo estaba en la biblioteca, ya terminando el día, llegó un residente americano, un muchacho alto que me llevaba una cabeza y media, bueno, no es difícil eso, y me dice, doctor, necesitamos que haga una traqueostomía. Una traqueostomía es un orificio en la tráquea para una persona que tiene dificultad para respirar porque tiene obstruido arriba. Entonces se le hace un orificio, se le pone un tubito y por ahí respira. Yo tenía muy pocas ganas de volver al quirófano porque había terminado un día extenuante y ya me estaba pensando ir a descansar a la casa. Le digo, a ver, contame un poquito qué pasó, ¿dónde está el paciente? A ver, me dice, bueno, está en la sala de rayos, vamos a la sala de rayos. Llegamos a la sala de rayos y yo veo al radiólogo africano que estaba posicionando a este hombre, un muchacho tendría unos 30 años, lo estaba posicionando para sacarle la placa, una radiografía del tórax. Y cuando lo posiciona contra la placa, hace un sacudón como que hubiera recibido una descarga eléctrica. Yo digo, qué raro. No es común, ¿no? La placa puede ser fría, pero no dar una descarga. Entonces, ahí eso me dio el primer signo de alarma. Acá hay algo raro. Bueno, me acerco, le digo al radiólogo, espera un poquito. Le pido al hombre que se dé vuelta y le soplo en la nariz. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Desesperado. Le dio un espasmo y una desesperación, le faltaba el aire. Le dije, bueno, saca la placa, pero esta placa va a ser normal, el pulmón no tiene nada. El residente se sorprendió, pero se inquietó porque no sabía ahora qué esperar. Pero yo le digo, esto no es una traqueostomía, no es para traqueostomía. Después te explico. Bueno,
volvimos a la biblioteca, charlamos un rato más y le digo, ¿qué historia tenés de este paciente? Vamos a rebobinar un poquito porque la historia en este caso es muy importante. Bueno, me dice, hace unos meses estuvo en contacto con un perrito chiquitito, pero pasaron 6 meses. Dice que le dio un mordiscón. Bueno, seguimos investigando, fuimos a hablar con el paciente, le preguntamos más cosas y nos contó un poquito más sobre estas cosas. Y en definitiva, este paciente lo que tenía era un cuadro de rabia. La rabia nosotros sabemos que produce hidrofobia, o sea que la persona no puede tomar agua porque le cuesta tragar y se desespera. Pero el primer signo de la rabia es la aerofobia, o sea, el rechazo al soplido. Es lo primero que ocurre y aún eso sirve para distinguir a veces de un cuadro psiquiátrico que puede tener hidrofobia y no tener rabia. Pero la aerofobia es característica como uno de los primeros signos. Le digo, este hombre diagnosticado por rabia no le queda otra que la muerte. Diagnóstico de enfermedad de rabia es diagnóstico de muerte. En 3, 4 días se murió. Bueno, por supuesto, le dimos sedantes, le dimos para tranquilizarlo y pasar sus últimos momentos. Pero se muere este hombre y el director médico del hospital viene al quirófano, yo estaba en ese momento operando, y me dice, ¿te enteraste que se murió este paciente de la rabia que entró el otro día? Sí, o sea, no es que me enteré, pero me lo esperaba, sí. Bueno, hay que hacer la autopsia. ¿Autopsia? La autopsia se hace a los muertos, ¿no? A diferencia de lo que es la biopsia, que se hace a los vivos. La autopsia es el estudio, en este caso de un paciente de rabia, lo que se hace es estudiar el cerebro. O sea que hay que extraer el cerebro, mandarlo a la anatomía patológica y ver ahí cómo los virus han producido la destrucción de las células del cerebro. Bueno, yo le digo al director médico, mire, yo ya había pasado unos años trabajando en el hospital, yo no recuerdo que nadie haya hecho una autopsia a un paciente de rabia en este hospital. Bueno, no, me dice, pero es una ley, hay que cumplirla. Es la ley de que un paciente que fallece supuestamente de rabia, porque tampoco teníamos una certeza, para eso se hace la autopsia. Podría haber sido una encefalitis parecida a la rabia, de las que hay en África también. Bueno, yo le digo, no, me opuse, pero me lo insistió tanto y con tal fuerza que por no entrar en conflicto, al final decidí hacerlo. Por conciliar, por eso de que hay que obedecer a los que están arriba nuestro, por eso de lo que hay que ser bondadoso con todo, por eso de lo que hay que, el deber ser, que a veces nos lleva a cometer errores. Y cometí el error de aceptar hacer esa autopsia. Bueno, ¿por qué pensarán que es un error? Bueno, llevo al paciente al quirófano y me encuentro con que todo el personal de quirófano había desaparecido súbitamente. Solo había quedado un recién llegado que acababa de entrar hacía 2 días. Con la inexperiencia y la torpeza del recién llegado, que por un lado quiere hacer todo lo más que se puede, pero por otro lado no sabe cómo manejarse en el quirófano. Entonces yo tenía que tener cuidado de mí y también de él, para que él no cometa una torpeza que lo lleve a contaminarse. Bueno, finalmente, para poder hacer la autopsia y cuidarlo a él, yo decidí
a ser de ayudante y de cirujano al mismo tiempo. O sea que tenía que sostener con un brazo la cabeza y con el otro, la otra mano, la sierra eléctrica con la cual cortar toda la circunferencia del cráneo. Bueno, estaba complicado. Justo pensé en mi suegra cuando contaste eso, no sé, me vino, después quiero que la veas. Bueno. Uno sabe que el líquido que está, digamos, rodeando al cerebro en el cráneo está infectado de virus. O sea, es una sopa de virus, porque los virus se multiplicaron e hicieron estallar las células del cerebro. O sea que todo el líquido está flotando con virus. Bueno, hago la mitad y en una de esas la sierra se traba. Y cuando se suelta, me viene, y después si me quieren ver la marca se la muestro, me cortó el dedo. Bueno, en ese instante te puedo asegurar que el universo se detuvo para mí. Y fue como de pronto estar en un estado de eternidad. Instintivamente me lavé, me cepillé la herida, me higienicé lo más que pude, me puse yodo de povidona y el ayudante me alcanzó un guante para continuar y terminar el proceso. Terminé. Entregué el cerebro para conservarse y no sabía más qué hacer. Bueno, resumiéndolo, porque hubo varias peripecias en el interior, terminé yendo con el cerebro a la localidad a la que tenía que llevar, a la parte oficial del gobierno de Kenia, donde se hacen los estudios anatomopatológicos. Esto estaba a unos 200 kilómetros de donde yo estaba, y cuando llego con el precioso tesoro donde los virus estaban gozándose por su festín, por haber triunfado, porque el único objetivo de esos virus es multiplicarse, como si ser mucho fuera la gran victoria. Y cuando entrego al personal que tenía que tomar la autopsia, me dice, bueno, contame esa historia, ¿cómo fue la historia de este paciente? Se la conté como se las conté a ustedes. Me digo, bueno, mirá, si vos querés la certeza diagnóstica, ya te la doy. Esto es un caso de rabia. Digo, pero ¿para qué hice la autopsia entonces? Si está tan seguro, mirá, a los efectos prácticos, hasta que llegue la noticia, y como vos te lastimaste con el líquido cefalorraquídeo, tenés que considerar que es un caso de rabia. No hay otra alternativa. Bueno, me di cuenta de lo inútil que había sido haber hecho el procedimiento. Claro. Me di cuenta de que al mismo tiempo no teníamos las salvaguardas que hay que tener para hacer una autopsia en un caso así. Tiene que haber vacuna antirrábica en el lugar y tiene que haber suero antirrábico en el lugar. Son dos cosas para combatir la rabia y el personal que actúa en una autopsia así tiene que estar vacunado contra la rabia, cosa que yo no estaba. Bueno, después lean el libro y se van a enterar del final. Pero les quiero decir Tremendo. que la segunda historia es peor. A ver. ¿Peor que esa? La segunda historia que cuento ahí es bastante más dramática. La rabia lleva unos de 2 a 6 meses generalmente incubarse, porque el virus no tiene posibilidad de moverse solo. Entonces, cuando un animal muerde, puede ser cualquier mamífero, desde un murciélago, que es el único mamífero volador, hasta un hámster, que también es un mamífero. O sea, cualquiera de los mamíferos puede transmitir la rabia, si la tiene que tenerla.
Pero una cosa que uno tiene que saber es que si el animal la tiene, en 2 o 3 días se muere. Entonces lo que siempre nos dicen es controlar al animal, ponerlo en cautiverio y fíjate lo que pasa. Es el mejor diagnóstico. Si te mordió y tenía rabia, se va a morir en 3 días, o en menos. Bueno, ya les estoy dando el resultado. Me ven acá. Igual voy a procurar no morder a nadie. Porfa, salúdanos así de lejos, Carlos, por las dudas. Una de las cosas también, para contarte otra anécdota muy típica de allá del África, es que las costumbres, nosotros fuimos ahí para servir a nuestros hermanos africanos y en realidad nosotros cuando nos acercamos a otro para llevarle el mensaje de fe, que significa que Dios perdona, que Dios está dispuesto a hacer las paces, ese es nuestro mensaje. No que Dios condena, sino que Dios perdona cuando nos acercamos a Él. Les predicaban a todos los pacientes. Le hablábamos a los pacientes y les transmitíamos esa fe. Le oraban también a los pacientes. Orábamos con ellos, muchas veces antes de la operación. Y este caso particular de esta chiquita que llegó con 15 años de edad, blanca, siendo negra, pero pálida como un papel, porque había desangrado durante toda la noche, estaba jadeando, con el pulso muy acelerado, había llegado después de haber sufrido, porque hay muchas costumbres ancestrales en las tribus donde nosotros estábamos. Nosotros estábamos con la tribu Kipsigis. Hay 2 tribus de influencia de nuestro hospital, los Masái y los Kipsigis. Los Kipsigis tienen la creencia de que si una mujer da a luz sin haber sido antes circuncidada, dije bien, está afrentando a los ancestros y a los dioses y les pueden venir catástrofes, pestes, sequías, tormentas, rayos, cualquier catástrofe. Entonces, viven en un estado de miedo. Por eso el evangelio del perdón de Dios y el Dios que es un Dios que nos ama es completamente transformador, porque los libera del miedo y les permite liberarse de esas costumbres ancestrales. Bueno, llegó esta chiquita que había quedado embarazada, no había sido circuncidada previamente, ni siquiera tenía una relación formal, y entonces su propio tío y un allegado la habían llevado de noche a los matorrales, le habían producido el aborto y le habían hecho una incircuncisión con una Gillette. Terrible. Bueno, hay que donar sangre, La traen los familiares, cuando ven que se estaba muriendo, la trajeron. Hay que donar sangre. No querían donar sangre porque ellos pensaban que la sangre nosotros la usábamos para tomarla nosotros. Ellos toman sangre, los Masái, que eran los enemigos de los Kipsigis, toman sangre generalmente de vaca. Pero hacen unos grandes potes, lo mezclan con leche y todos toman del mismo gran pote. Parece como el mate argentino. Un mate de sangre sería eso. Bueno, no había familiar que quisiera donar sangre. Acá en Argentina hay varios que toman sangre también. Chupan sangre, diríamos. Bueno. Entonces, bueno, finalmente, digo, bueno, esta chica, si no le damos una unidad de sangre, me fui al laboratorio, puse el brazo y con la unidad volví. Le entramos a pasar la sangre y después hacerle el legrado, el curetaje, para parar la hemorragia. Justo antes de empezar hablamos con ella y le digo, mirá, esto que te pasó es terrible. Y me imagino que para vos lo más duro debe ser poder perdonar esto.
pero tenés que saber que Dios está dispuesto a perdonarnos a nosotros. Y ella hizo una oración, pidiendo a Dios el perdón por lo que a ella le competía en su relación con Dios, y también perdonando a los que le habían hecho eso. Bueno, finalmente hicimos el curetaje, la sangre funcionó, no tenía rabia, y la chica salió adelante. Pero yo me quedé pensando, ¿no? Qué difícil que puede ser la circunstancia por la cual nos toque pasar en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Quizás una gran pérdida, quizás un daño que se nos hace personal, quizás la muerte de un padre, la muerte de una madre, que pueden marcar nuestra infancia. Y sin embargo, Dios nos da una nueva infancia. Cuando nos acercamos a Él, le damos nuestra vida a Él y Él restaura todas las cosas. Dios es un Dios de restauración y de milagro. Y bueno, así como lo ha hecho con esta chica, lo hizo después conmigo en la otra historia, y lo hizo y lo va a seguir haciendo, porque Dios es un Dios que nos ama y que por sobre todas las cosas está velando por nuestro bien. Y aún las cosas malas que nos puedan estar pasando, ¿no? Tenemos la seguridad de que son dispuestas allí con el expreso propósito de traernos un bien. Tremendo. Qué bendición. Carlos, se nos fue el tiempo. Queremos que ores, vamos a ponernos de pie. Queremos que ores por todos los que estamos sirviendo al Señor. Te admiro realmente y sos un ejemplo, como lo ha sido tus papás para nosotros. Hoy recordábamos, en la casa de él nos reuníamos los jóvenes hace 35 años atrás y le decía, todavía tengo recuerdos tan lindos y estas anécdotas que nos has contado y todas las muchas otras que están en el libro que nos vamos a llevar para leer. Ora por nosotros, Carlos, y por todos los que tienen un llamado a servir y a llevar el amor de Dios. Por favor. Señor, gracias porque nos das este privilegio de ser tus embajadores, de ser quienes llevan tu mensaje a otros que están más necesitados que nosotros. Señor, yo bendigo a cada hermano, a cada hermana en este lugar. Lo bendigo en tu nombre. Y lo bendigo para que tu poder, el poder de tu Espíritu Santo, lo movilice a cada uno para hacer la tarea que tenés preparada para cada cual que está aquí. Señor, danos la visión, tu visión, de llevar tu amor a los que nos rodean, a esa persona que tenemos cerca, a sacar la mirada de nosotros mismos y a ponerla en nuestro alrededor. Y darnos cuenta que vos sos un Dios que nos ama y que querés transformarnos en un canal de amor para los demás. Señor, hacenos instrumentos de tu amor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Qué bendición, qué impresionante, ¿eh? Gracias, Carlos. El libro África en mi sangre está allí atrás. En medio minuto estamos empezando la próxima reunión. Tengo una palabra sublime. Dale un beso al de al lado y ya estamos empezando la próxima reunión.